El mundo no se detiene por tus sentimientos. No baja la velocidad porque estés cansado. No cambia las reglas porque te parezcan injustas. El mundo avanza. Y solo sobreviven los que aprenden a adaptarse. Desde pequeños nos enseñan a buscar comodidad. A evitar el dolor. A esperar que las cosas mejoren solas. Pero nadie nos dice la verdad. La vida no premia la intención. Premia la capacidad. La capacidad de resistir. La capacidad de aprender bajo presión. La capacidad de cambiar sin romperte. Muchos se quedan atrapados esperando que el mundo sea más amable. Esperan comprensión. Esperan oportunidades. Esperan que alguien los rescate. Y mientras esperan, el tiempo pasa. Las oportunidades desaparecen. Y la mente se debilita. El guerrero no espera. El guerrero observa, acepta y se adapta. Adaptarse no significa rendirse. No significa perder identidad. Significa fortalecerla. Significa entender que si el entorno es duro, tú debes volverte más fuerte. Que si la presión aumenta, tu mente debe volverse más estable. Que si el mundo exige más, tú entrenas más. La mayoría se rompe cuando las cosas cambian. Pierde enfoque, pierde disciplina, pierde control emocional, porque nunca entrenaron para la incomodidad. El guerrero sí. El guerrero entiende que cada dificultad es una prueba. No una injusticia. No un castigo. Una prueba de carácter. Cuando el mundo no se adapta a ti, te está invitando a evolucionar. Pero solo unos pocos aceptan esa invitación. El resto se queja. Y la queja no cambia nada. El dolor no pregunta si estás listo. El fracaso no pide permiso. La presión no avisa. Por eso la mente debe estar preparada antes de que llegue el impacto. Este video no es para quien busca consuelo. Es para quien busca fortaleza. Aquí no te diremos que todo saldrá bien. Te diremos cómo volverte capaz de enfrentar lo que venga. Porque cuando te adaptas, el miedo pierde poder. Cuando entrenas tu mente, el caos deja de controlarte. Cuando aceptas la realidad, te vuelves peligroso para cualquier obstáculo. El mundo no se adaptará a ti. Y eso no es una maldición. Es una oportunidad. La oportunidad de convertirte en alguien que no depende de condiciones perfectas para avanzar. El guerrero no necesita que el camino sea fácil. Necesita ser fuerte. Y esa fuerza comienza aquí. En la mente. El primer error que comete la mayoría de las personas es creer que la realidad va a suavizarse con el tiempo. Que si esperan lo suficiente, las cosas mejorarán. Que el mundo entenderá su cansancio, su dolor, su confusión. Pero la realidad no funciona así. La realidad no negocia. No explica. No pide disculpas. Simplemente avanza. Y cuando tú no avanzas con ella, te aplasta. El guerrero entiende esto temprano. No porque sea más inteligente, sino porque deja de mentirse. Aceptar la realidad es el primer acto de fuerza mental. No es rendición. Es claridad. Cuando dejas de decir esto no debería ser así, y empiezas a decir esto es así, ¿qué hago ahora? Tu mente cambia de nivel. La mayoría lucha contra la realidad. Se queja del pasado. Culpa a otros. Se aferra a expectativas irreales. Y esa resistencia constante drena energía mental. El guerrero no desperdicia energía peleando con lo inevitable. La usa para adaptarse. Adaptarse significa observar sin emociones exageradas. Entender el terreno. Medir la presión. Ajustar la estrategia. No todos los días se gana. Pero todos los días se aprende. El mundo moderno intenta protegerte del dolor. Te ofrece distracciones, excusas y anestesia emocional. Pero esa protección crea fragilidad. Cuando llega la presión real, la mente no entrenada colapsa. El guerrero entrena para el impacto. No espera estar motivado. No espera sentirse preparado. Actúa incluso con miedo. Porque entiende algo clave. La confianza no viene antes de la acción. Viene después. Cada vez que enfrentas algo difícil, tu mente registra evidencia. Puedo soportar más de lo que creía. Y esa evidencia construye fortaleza. La adaptación no es un evento. Es un hábito. Es levantarte cuando el cuerpo no quiere. Es mantener disciplina cuando nadie observa. Es elegir control en lugar de impulso. El guerrero no se pregunta si es justo. Se pregunta si es necesario. El mundo no se adaptará a tu comodidad. Pero puede respetar tu fortaleza. Cuando te vuelves fuerte mentalmente, el caos pierde poder sobre ti. Los problemas siguen existiendo, pero ya no te definen.
La mayoría se identifica con sus circunstancias. Soy así porque mi vida es difícil. El guerrero invierte esa lógica. Mi vida es difícil, por eso me vuelvo más fuerte. Ese cambio mental lo separa del resto. Adaptarse también implica soltar versiones viejas de ti mismo. Hábitos que ya no sirven. Creencias que te limitan. Identidades débiles que ya no encajan. Duele soltar. Pero quedarse igual duele más. El guerrero acepta la incomodidad del crecimiento. Porque conoce el precio de la estancación. No busca seguridad falsa. Busca capacidad real. Porque sabe que la única seguridad verdadera es la habilidad de enfrentarlo todo. Este es el inicio del camino. No es glamoroso. No es fácil. Pero es real. Y la realidad, cuando se acepta, se convierte en poder. Cuando la presión aparece, la mayoría entra en pánico. La mente se acelera. Las emociones se desbordan. Las decisiones se vuelven impulsivas. Y ahí es donde muchos se rompen. Pero el guerrero entiende algo que pocos comprenden. La presión no crea debilidad. Solo la expone. Cuando todo está cómodo, todos parecen fuertes. Cuando no hay riesgo, todos parecen valientes. Pero cuando el peso aumenta, cuando el margen de error se reduce, cuando el miedo aparece, la verdad sale a la luz. La presión revela quién entrenó y quién solo habló. Por eso el guerrero no huye de la presión. La busca, la utiliza, la convierte en entrenamiento, porque sabe que la mente, como el acero, solo se fortalece bajo fuego. El mundo moderno intenta eliminar la presión, evitar el estrés, reducir el esfuerzo, hacer todo más fácil. Pero esa facilidad produce mentes frágiles. Cuando llega un problema real, una pérdida, un fracaso, una crisis, la mente colapsa. El guerrero se prepara antes. No espera a que la vida lo empuje. Él se empuja a sí mismo. Entrena cuando no es obligatorio. Resiste cuando podría rendirse. Mantiene el control cuando todo invita a perderlo. Eso crea ventaja. La presión también genera miedo. Y el miedo es inevitable. El guerrero no elimina el miedo. Lo domina. Entiende que el miedo es información, no una orden. El miedo dice: esto importa. Esto es incierto. Esto tiene consecuencias. Pero no dice: detente. La mayoría confunde miedo con peligro. Y por eso se paraliza. El guerrero siente el miedo. Y avanza de todos modos. No porque no tiemble, sino porque decide. Cada vez que eliges actuar bajo presión, tu mente aprende algo poderoso. No dependo de sentirme bien para funcionar bien. Ese aprendizaje cambia tu identidad. Ya no eres alguien que reacciona. Eres alguien que responde. La presión también rompe ilusiones. Te quita excusas. Te enfrenta contigo mismo. Cuando no hay tiempo, no hay máscaras. Ahí descubres si tu disciplina es real o solo un concepto bonito. El guerrero usa esos momentos para afilar su carácter. Respira. Observa. Simplifica. No intenta controlar todo. Controla lo único que siempre está disponible. Su reacción. Mientras otros se quejan del peso, él ajusta la postura. Mientras otros buscan escapar, él se adapta. La presión no es permanente, pero su efecto sí. Cada experiencia difícil deja una huella. O te vuelve más frágil, o más fuerte. La diferencia no está en la situación, sino en la mentalidad. El guerrero sabe que nadie va a reducir la presión por él. El mundo no se volverá más ligero. Así que él se vuelve más fuerte. Ese es el intercambio. La presión también separa a los serios de los superficiales, a los comprometidos de los cómodos. Muchos dicen querer crecer, pero pocos están dispuestos a sentir la incomodidad del crecimiento. El guerrero sí. Por eso cuando otros colapsan, él se mantiene firme, no porque tenga menos problemas, sino porque entrenó para soportarlos. La presión no te destruye, te revela. Y cuando aceptas eso, dejas de temerle, empiezas a usarla. El mayor campo de batalla no está afuera, no es el mundo, no son las circunstancias, no son las personas, es tu mente. Ahí es donde se ganan o se pierden todas las guerras importantes. La mayoría de las personas vive gobernada por impulsos. Reacciona sin pensar, habla sin medir, actúa sin control, y luego se pregunta: ¿por qué su vida es un caos?
El guerrero entiende que la mente sin disciplina es un arma apuntando hacia uno mismo. Por eso el control emocional no es opcional, es supervivencia. El enojo, el miedo, la ansiedad, la frustración no son enemigos, son fuerzas. Y toda fuerza sin control se vuelve destructiva. El problema no es sentir. El problema es obedecer cada emoción, como si fuera una orden. El guerrero siente todo, pero decide qué hacer con ello. Cuando algo lo provoca, no reacciona de inmediato. Hace una pausa. Y en esa pausa existe el poder. La pausa separa al hombre común del guerrero, porque en esa fracción de segundo puedes elegir ser esclavo del impulso o dueño de ti mismo. La mayoría nunca entrena esa pausa. Por eso explota. Por eso se arrepiente. Por eso repite errores. El guerrero entrena en silencio. Entrena a no decir lo primero que piensa. Entrena a no actuar en caliente. Entrena a soportar la incomodidad emocional, sin huir. Eso no lo hace débil. Lo hace peligroso. Una mente calmada ve lo que una mente alterada no puede ver. Oportunidades, soluciones, salidas. El caos interno nubla la visión. Por eso el guerrero prioriza la claridad. Respiración consciente. Rutina. Disciplina diaria. No para sentirse bien, sino para funcionar bien. Cuando el mundo presiona, cuando alguien lo provoca, cuando la vida golpea, él ya entrenó para eso. No necesita explotar para sentirse fuerte. No necesita gritar para imponerse. Su control es su autoridad. El autocontrol también implica renunciar a placeres inmediatos, comodidad, distracción, escape. Porque cada vez que eliges el placer fácil, por encima del deber, refuerzas una identidad débil. El guerrero elige lo difícil, cuando es necesario, no porque le guste sufrir, sino porque entiende las consecuencias. Sabe que una mente indisciplinada crea una vida inestable, y una mente entrenada crea una vida sólida. Dominar la mente no significa apagar emociones, significa canalizarlas, convertir la rabia en enfoque, el miedo en alerta, la frustración en acción. El guerrero transforma energía, no la desperdicia. Por eso, cuando otros pierden el control, él lo mantiene. Cuando otros se derrumban, él se adapta. Cuando otros reaccionan, él responde. Y esa diferencia lo coloca siempre un paso adelante. La mente es un músculo. O la entrenas, o te controla. No hay punto medio. El guerrero ya eligió. Después de aceptar la realidad, de soportar la presión, y de dominar la mente, el guerrero llega al último nivel. Aquí ya no se trata de resistir. Se trata de convertirse. La mayoría de las personas pasa la vida reaccionando. Reaccionan a la economía, a las opiniones, a los fracasos, a las emociones. Nunca lideran su propia existencia. El guerrero sí, porque entendió algo esencial. Si el mundo no se adapta a ti, tú debes convertirte en alguien que no necesita que el mundo cambie. Ese es el verdadero poder. La adaptación constante crea identidad. Y la identidad crea presencia. Cuando sabes quién eres, ya no te mueves por validación. Ya no persigues aprobación. Ya no cambias según el entorno. Te mantienes firme. El guerrero no necesita explicar su camino. Sus acciones hablan. La disciplina diaria, cuando nadie observa, construye una reputación interna. Y esa reputación interna se convierte en confianza. No arrogancia. Confianza silenciosa. La paz que surge aquí no es comodidad, es estabilidad. Es la tranquilidad de saber que no te traicionarás. Cuando las cosas se pongan difíciles, la mayoría quiere paz, sin pasar por el proceso. Pero la paz que no se gana, no dura. El guerrero no huye del conflicto interno. Lo resuelve con coherencia. Hace lo que debe hacer, incluso cuando no tiene ganas. Y eso elimina el caos mental. Adaptarte también significa aceptar responsabilidad total. Sin excusas. Sin culpas externas. No importa de dónde vienes. Importa quién decide ser ahora. El pasado explica, pero no justifica. El guerrero no vive atrapado en lo que fue. Usa el pasado como combustible, no como ancla. Cuando asumes responsabilidad, recuperas el control. Y cuando tienes control,
La ansiedad pierde fuerza. El mundo respeta a quienes no se rompen fácilmente. No porque sean duros, sino porque son estables. La estabilidad es rara. Y lo raro es valioso. Por eso el guerrero no busca destacar. Se enfoca en ser sólido. No necesita demostrar nada. No necesita compararse. Su progreso es interno. Pero sus resultados son visibles. Adaptarte te convierte en alguien confiable, en alguien capaz, en alguien que no se derrumba. Cuando la presión aumenta, esa es la clase de persona que el mundo no puede ignorar. El camino del guerrero no termina aquí. Esto no es una meta, es una forma de vivir. Cada día eliges volver a la comodidad o reafirmar tu disciplina. El mundo seguirá siendo duro, injusto, impredecible, pero tú ya no dependes de que cambie, porque te adaptaste, y en esa adaptación, te volviste fuerte, te volviste consciente, te volviste peligroso. Para cualquier obstáculo, el mundo no se adaptará a ti. Y ahora, ya no lo necesitas.